Hola, bienvenidos a un episodio más de Tech Talk, el espacio donde la tecnología y las ideas innovadoras toman protagonismo. Antes de empezar, queremos invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y TikTok, como Tech Talk con Jairo. Además, no se olviden de seguir las redes de GM7 Digital en Facebook, Instagram y TikTok, además de descargarse la app de GM7 Digital para disfrutar de todo nuestro contenido. Llevamos las mejores entrevistas, noticias tecnológicas, donde quiera que vayan. Ahora sí, vamos a realizar este episodio, lo que nos apasiona, trabajar y hablar sobre tecnología. Hoy tengo el honor de entrevistar al PhD Jairo Ortega, un referente en el transporte y movilidad urbana. Jairo Ortega cuenta con una sólida formación académica en el ámbito del transporte y la ingeniería. Obtuvo un doctorado en Ingeniería de Transportes y Vehículos en Hungría en la Budapest University of Technology and Economics. Complementa su formación con 2 maestrías, una en Ingeniería de Transporte por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y otra en Sistemas Vehiculares por la Universidad de la SUAY. Su trayectoria académica inició con un título de ingeniero mecánico automotriz en la Universidad Politécnica Salesiana. Estudió en Corea del Sur en el ITS, Sistemas Inteligentes de Transporte. Ha publicado varios artículos científicos en revistas Scopus y Web of Science. Ha escrito 2 libros sobre transporte y movilidad y ha ganado varios premios nacionales e internacionales como precursor del uso de ITS y Park and Ride, ganador de la beca de Scholarship Governments en Corea en KOICA. Además, es revisor de varias revistas a nivel internacional y ha tenido mucha experiencia también en el transporte como director provincial de la Agencia Nacional de Tránsito ANT, en la empresa municipal de pasajeros de Quito, también en el municipio de Cuenca en el año 2014-2016. Además, ha desarrollado varios planes de movilidad, específicamente 5 planes de movilidad en diferentes localidades del país. Su experiencia académica también incluye como docente universitario en la Universidad de Budapest. También ha impartido formación en Ingeniería de Transporte e Investigaciones Internacionales con varios investigadores. Además de eso, ha sido docente en la Universidad Politécnica Salesiana, Universidad del Norte, SPOCH, entre otras. Trabajó también como jefe de mantenimiento del Departamento del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, entre otros. También es perito en accidentes de tránsito. Bienvenido, Jairo, a este episodio de Tech Talk. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a las personas que están asistiendo, digamos, a Tech Talk para poder ver las innovaciones en este tema. Muy contento de haber aceptado y estar en este espacio que es esta divulgación científica, de poder hablar, digamos, de diferentes temas, ¿no? Muy agradecido por la invitación y muchas gracias por la introducción y poder hablar de lo que nos apasiona, en este caso de la movilidad y el transporte. Bueno, como pudimos observar, Jairo tiene un background bastante amplio en el tema del transporte y la movilidad, pero sería necesario empezar para arrancar con el doctor Ortega. Cuéntenos a qué hace referencia el concepto de transporte y movilidad urbana, porque muchas veces utilizamos los términos de manera indistinta, pero entiendo que tienen enfoques diferentes quizá. Así es. En este caso, para poder diferenciar y de manera general, digamos que el transporte nos llega a ser un servicio, sí, un servicio que se brinda para un movimiento de personas o mercancías. Sin embargo, la movilidad, sí, va más allá, sí, es el desplazamiento o la forma como se van a desplazar de manera accesible, sostenible y eficiente dentro de su entorno los habitantes. ¿Qué quiere decir? Para que nos podamos entender de manera general, que el transporte llega a ser un componente de la movilidad. La movilidad llega a ser, digamos, cómo se desplazarán las personas por diferentes medios de transporte. En Ecuador, la ley de tránsito y demás nos da una diferencia de transporte entre el transporte público, transporte comercial
que llega a ser los taxis, las camionetas de transporte mixto y el transporte no motorizado. Eso sería el transporte, el concepto general en Ecuador, pero la movilidad abarca mucho más, como estudiar cómo serían accesibles esos medios de transporte y sostenibles a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, en otros países, digamos, no hay esta diferencia de transporte público y comercial, más bien a todo lo llamamos transporte público, ¿no? Entonces, esa sería la fundamental diferencia donde la movilidad abarca todo el tema, incluido el transporte, que el transporte basado también en las Naciones Unidas es un servicio. Muy importante, pues, lo que nos indica Jairo, debido a que el transporte resulta ser un elemento, más bien la movilidad resulta ser un elemento muy importante dentro del aspecto de la vida cotidiana de las personas. Entonces, esto tiene ciertas implicaciones en la calidad de vida de las personas. ¿Cómo afecta el tema de la movilidad en la calidad de vida de las personas? Porque tú que conoces muy bien Europa, puedes ver que has podido ver que la movilidad allá es mucho más fácil en diferentes medios, lo cual se dificulta bastante en nuestros países, ¿no? En Latinoamérica especialmente. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto en la calidad de vida? Bien, esto en la calidad de vida de las personas es fundamental, ¿no? Eh, Ahora, en los conceptos que se maneja actualmente y desde hace ya algunos años, eh, existe un concepto fundamental que se llama MAS. ¿Qué quiere decir el MAS? Que es la movilidad como un servicio. Sí, como un servicio de manera general. Es decir, nosotros tenemos el servicio de agua potable, tenemos el servicio de electricidad, la movilidad es igual. Es un servicio que se tiene que, por obligación, un estado, una ciudad, brindar a la ciudadanía. ¿Sí? ¿Por qué estas implicaciones son importantes? Porque el tiempo de una persona es fundamental. Mientras yo le dé un servicio donde se pueda desplazar de manera segura y más rápida desde un origen a un destino, esto tiene unas implicaciones importantes para una ciudad, tanto implicaciones sociales como económicas. Entonces, todo esto contribuye, digamos, a la calidad de vida de una persona, al ciudadano en común. Si tiene menor tiempo en desplazarse de un origen a un destino, va a tener más tiempo, digámoslo así, de aprovechar tal vez con su familia, sí, o de ser más productivo, siendo menos estrés de ese día por el tema de desplazamiento. Entonces, la movilidad está estrechamente conectada a la calidad de vida de las personas, ¿sí? Entonces, es un tema fundamental que se ha comenzado a estudiar mucho más a profundidad, digámoslo así, en los últimos años y que es esencial que cada ciudad conozca cómo se están desplazando sus ciudadanos. Es por eso que hay en Ecuador y en todo el mundo, nosotros le llamamos la Biblia, ¿no? La Biblia de la movilidad, que es el plan de movilidad. El plan de movilidad es esencial en una ciudad, es como el PDOT, el plan de ordenamiento territorial que tiene una ciudad para saber cómo va a ser su crecimiento, ¿sí? El plan de movilidad me da las directrices a corto, mediano y largo plazo de cómo quiero que se forme o se desarrolle esa ciudad en temas de movilidad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Muy importante lo que menciona Jairo, pues este plan de movilidad resulta ser, como dice la Biblia, el saber cómo la ciudad va a desarrollar la movilidad de las personas, ya que esto impacta en la calidad de vida al facilitar el acceso, obviamente, a centros educativos, al empleo, a la salud, a los servicios esenciales, reduciendo los tiempos de traslado y los costos de transporte. Es decir, mejora el bienestar de las personas esta planificación de la movilidad de las personas dentro de una ciudad. En este sentido, Jairo, ¿cómo ha ido evolucionando la movilidad en las últimas décadas? Porque obviamente existen medios de transporte como los trenes que funcionan años de años en ciertos países, pero también se han ido implementando
sistemas de transporte como el metro, tranvía y existen otros sistemas eléctricos, etcétera, que han ido mejorando la movilidad a nivel global. ¿Qué nos puedes indicar sobre la movilidad urbana y cómo ha evolucionado esta en las últimas décadas? Ya en este caso ha evolucionado de una manera muy rápida, ¿no? Y sobre todo en este tema de la pandemia se desarrolló un tema muy amplio que ahora ya está funcionando de manera general. Por ejemplo, lo último que se tiene, digamos, en vehículos, sí, en la evolución de vehículos, digamos, es este tema de los vehículos autónomos. Pero los vehículos autónomos no solo quiere decir un vehículo privado, ¿a qué me refiero? ¿A un vehículo familiar o a un vehículo pequeño? No, un vehículo autónomo puede ser un tren, sí, un vehículo autónomo puede ser un bus, un vehículo autónomo puede ser un avión, puede ser un dron. Entonces, estos temas por ejemplo, en Hungría existe un tren autónomo desde el 2014 con una autonomía 5, más o menos para que entiendan el público en general, existen niveles de autonomía. El nivel 5 quiere decir que no necesita una persona, ¿sí? O no necesita un conductor para absolutamente nada, ¿no? Es totalmente autónomo. Un nivel 4 necesita un conductor para situaciones de emergencia. Entonces, cuando se tiene esta evolución donde ya no está el ser humano, sí, actuando, se tiene niveles de seguridad alto porque los tiempos de reacción que tiene un vehículo autónomo son sumamente altos, ¿no? Comparado con las reacciones que la evolución ha tenido con los seres humanos. Es decir, no hemos evolucionado para tener esos niveles de reacción, ¿no? Son sistemas muy seguros, muy rápidos, que pueden trabajar las 24 horas. Ahora, estos cambios de paradigma, como siempre lo he mencionado, no son únicos. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo tener una solución única de movilidad. Son soluciones, varias soluciones en un conjunto general para mejorar la movilidad de una ciudad. Yo no puedo decir que una ciudad va a evolucionar a tener como prioridad el transporte no motorizado y caminar si solo pongo, por ejemplo, trenes, ¿sí? No, tengo que tener un conjunto. Entonces, la movilidad ha ido evolucionando de tener o enfocarse en una ciudad de solo vehículos a ya peatonizar, digamos, una ciudad y que el transporte sea un servicio, ¿no? Ha ido evolucionando hasta ahora que ya tenemos, digamos, los vehículos eléctricos, pero los vehículos eléctricos individuales, ¿no? Que son los scooters, que son este tema de las bicicletas eléctricas, ¿sí? Ha ido evolucionando a que ahora una persona tenga accesibilidad, digamos, o pueda ser el propietario de un vehículo eléctrico para desplazarse de un tamaño pequeño. Entonces, ¿qué pasaba antes en la década de los 40, de los 50? Eh, por ejemplo, en Estados Unidos se crearon grandes autopistas, pero estas grandes autopistas eran creadas por los mismos que producían vehículos, ¿sí? Las mismas empresas y compañías que producían vehículos decían, a ver, ellos necesitan carreteras, yo le auspicio al gobierno, ¿sí? Estas carreteras para que exista más oferta, ¿no? Y mayor demanda, ¿sí? De vender esos vehículos, ¿sí? Lo que no está pasando, digamos, con este tema de la micromovilidad. Entonces, ¿cómo ha evolucionado la movilidad urbana, digamos así, en las últimas décadas? Es que tengamos un entorno un poco atípico, ¿no? Tenemos vehículos autónomos, tenemos vehículos eléctricos, tenemos scooters, tenemos bicicletas, tenemos todo este aparataje. Sin embargo, todavía tenemos una sociedad en el tema del transporte y la movilidad desigual. ¿Por qué? Porque los mayores beneficiarios siguen siendo los que cuentan con un poder adquisitivo alto para poder adquirir un vehículo privado. ¿Sí? No, todavía no está democratizado, digamos, el espacio, ¿no? Entonces, lo que se quiere en este futuro, en esta evolución, es democratizar esos espacios, ¿no? Para poder tener accesibilidad a todos los usuarios y todos los ciudadanos que pagan impuestos. Tiene el mismo derecho un ciudadano que ande en bicicleta, ¿sí? Y
paga sus impuestos, sus predios y demás. Simplemente él optó por otro medio de transporte, que es una bicicleta, pero tendría el mismo derecho a tener una vía asfaltada, a tener una vía exclusiva, a tener una vía, digamos, señalizada, que un usuario de un vehículo privado que también paga sus impuestos. Entonces, en esta manera, la evolución de la movilidad tiene diferentes aristas, no tanto políticas, tanto un poco, digamos, tecnológicas. Y en sí, yo lo que siempre he mencionado cuando he dado clases es que Ecuador, hace más de 100 años ya teníamos tranvías. Guayaquil fue la primera ciudad del Ecuador en tener un tranvía. Teníamos aparte un tren que cruzaba todo el Ecuador y todo esto lo hicimos con pico y pala, ¿no? Y es increíble que ahora en este tiempo que tenemos la tecnología no podamos seguir evolucionando en nuestro país a realizar estos nuevos medios de transporte que son muy comunes en otras ciudades, ¿no? Muy importante lo mencionado, Jairo, pues efectivamente la tecnología ha evolucionado y ha hecho que los países tengan diferentes medios de transporte. Recuerdo cuando estuve en Valencia, Valencia tiene un sistema de metro muy bueno, un sistema de tranvía también que funciona, al mismo tiempo tiene un sistema de ciclovías que también funciona de manera muy bueno, las bicicletas que proporciona el municipio de Valencia para que la gente pueda transportarse. Además de eso están los scooters, existen empresas de vehículos que alquilan sus vehículos eléctricos para que la gente pueda movilizarse. Es decir, existen diferentes medios para facilitar esa movilidad entre las personas. Pero aquí hay algo muy importante que podemos diferenciar quizá entre los países desarrollados y los nuestros, que es la tecnología. Porque de hecho muchos de estos países cuentan ya con redes de telecomunicaciones de quinta generación, redes de Internet de las cosas. Entonces estas tecnologías emergentes facilitan también, creo yo, el desarrollo de la movilidad y el transporte en estos países. Y comparado a nuestro país, ¿qué es lo que tú piensas que faltaría para poder también implementar estas tecnologías emergentes? Bien, ahora hay un tema muy interesante, ¿no? En esto de que en Ecuador, como tú mencionas, no existe todavía esta evolución, que cuando estaba en la empresa de pasajeros en Quito y trajimos los trolebuses eléctricos, fui parte del equipo, el que lideró esa situación. Entonces, hay un tema fundamental, ¿no? Que son los ITS, los Intelligent Transport System o sistemas inteligentes de transporte, que todo el mundo lo tiene, incluso Cuenca ya lo tiene. ¿Qué quiere decir? Que antes, por ejemplo, yo para saber o programar un viaje, que esto es fundamental dentro del transporte, programar un viaje. ¿Qué quiere decir? Yo como usuario del transporte público quiero saber si a qué hora va a pasar mi bus, sí, para poder tener el tiempo de programar mi viaje. Entonces, un bus tiene una computadora a bordo que está conectado a los sistemas de control del bus. Sí, tiene una computadora a bordo, tiene un GPS, sí, y envía una señal a un centro de control. En este centro de control yo tengo por dónde están circulando los buses, sí, y todo este sistema en Ecuador, en la ley lo llaman SAE, ¿no? El sistema le ayuda a la explotación. Entonces, esto me permite enviar información al usuario a su celular o a la misma parada de transporte y mencionarle cuándo va a llegar ese bus, ¿no? Ese es el sistema que está conectado a un centro de control que me permite fiscalizar y mejorar la calidad del servicio. Si bien en Ecuador nos hace falta, digamos, este tipo de conectividad, ya se cuenta o ya desde hace años se contaba con un SAE, digamos, un poco ambiguo, pero que últimamente ha mejorado mucho. ¿Y por qué quiero decir? Si ustedes van a la ciudad de Quito, sí, no necesario internacionalmente, ustedes ven un Uber y el Uber con un celular, sí, con una tecnología muy simple ya pueden saber en dónde está su taxi, el llamado del taxi, y esa misma tecnología es increíble que no podemos aplicar en nuestras ciudades o replicar, tanto como municipios como estado, ¿no?
Entonces, esa es la una tecnología, ¿no? La siguiente tecnología es la misma que se implementó actualmente en el Metro de Quito, que es un sistema integrado de recaudo, que es el pago con tarjeta de débito o de crédito. ¿Y por qué menciono esto? Porque yo como ciudad necesito saber cómo se mueven mis ciudadanos, ¿no? Entonces, es algo increíble y es algo ilógico de que en un restaurante, en algún sitio, yo pueda pagar con tarjeta de débito, sí, lo que yo estoy comprando, pero en el transporte público no lo pueda hacer. Sí, no pueda tener un DataPass y pagar con mi tarjeta de débito, con mi tarjeta de crédito o con la misma cédula que se puede agregar, que es lo que tiene el Metro de Quito, ¿no? Entonces, esto me permite saber la demanda por parada. ¿A qué me refiero? Yo puedo saber cuántos usuarios están ocupando ese bus y en base a esa data, yo puedo optimizar. Antes, estos sistemas eran muy complejos porque yo necesitaba tener servidores físicos, ¿sí? Ahora yo puedo alquilar una nube, digamos, ¿no? Un servidor virtual como en Amazon y demás, que es lo que tiene el metro de Quito, ¿no? Y el nivel de seguridad es mucho mejor. Y en este tema de la evolución del transporte, la ciberseguridad es fundamental. Entonces, estos temas de sistemas inteligentes de transporte, que nosotros cuando vamos a otros países vemos que podemos pagar con una tarjeta de débito el transporte, vemos que podemos saber a qué horas va a llegar el bus, el tranvía, el metro, ¿sí? Todos estos sistemas, sí, relativamente ahora son muy fáciles de implementar, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y lo que he visto yo aquí en Ecuador es la falta de desconocimiento de estos sistemas. Cuando yo estudié en Corea en el 2014, estos sistemas eran muy comunes cuando estudié ITS y han pasado 10 años, ¿sí? Y estos sistemas todavía no han sido implementados en su totalidad de Ecuador. Si vemos una ciudad que sí la ha implementado y todavía está en esa evolución es Cuenca, que ya nos avisa en ciertas paradas a qué horas va a llegar el bus. También puedo conectar mi celular al Google Maps y saber a qué horas va a llegar mi bus. Y esto permite desplazamientos, digamos, y programables para yo optimizar recursos. Es decir, yo no voy a enviar buses como municipio, buses vacíos, ¿sí? Que sé que donde no hay demanda, pero sí puedo optimizar esos recursos, ¿no? Entonces, esta falta de tecnología en Ecuador es lo que está faltando, ¿no? Y lo que ya todos los países tienen, de tener el municipio, por ejemplo, sea de aquí, de la ciudad o cualquier municipio, debe de tener un centro de control, tanto para transporte como para tránsito, ¿no? Ahora ya vienen los semáforos con contadores automáticos que me permiten optimizar los tiempos semafóricos. Entonces, un centro de control aplicando ITS en cualquier ciudad es fundamental, ¿no? Eso sería lo que realmente estas tecnologías emergentes deberían ser aplicadas a nuestras ciudades intermedias, ¿no? Información, tenemos la conectividad para poder integrar los ITS como Jairo menciona. Pero para esto se requiere algo muy importante y es la siguiente sección de este programa, que es la planificación del transporte en las ciudades. Entonces, ¿qué tan importante es la planificación en nuestras ciudades para poder resolver estos problemas de congestión, evitar accidentes, hasta la desigualdad en el acceso al transporte, ¿no? Porque deberían considerar ciertas ciudades para poder planificar su transporte. De hecho, nuestras ciudades o las ciudades pequeñas de las que nosotros, en las que nosotros vivimos, pues tienen todavía un sistema de transporte público, diré yo, muy precario, que no ha sido mejorado en los últimos años. Entonces, ¿cómo se puede cambiar esto? Porque vemos que otras ciudades como Cuenca, que tú mencionas, ya tienen sistemas un poco más avanzados, incluso tienen una tarjeta única para el pago de los buses, por ejemplo, pero aún falta mucho más por hacer en nuestras ciudades y en el país. Entonces, hay que hacer referencia a esta planificación del transporte. Sí, esta planificación, como decía, en todo el mundo existe la Biblia, ¿no? La Biblia del transporte y la movilidad que se llama Plan de Movilidad. ¿Por qué no puede ser un copia y pega de otras ciudades? Porque
como tú mencionas, cada ciudad se mueve diferente, ¿sí? Cada ciudad tiene sus propias aristas que se mueven de manera diferente. Es decir, Cuenca hizo un plan de movilidad y yo no podría copiar ese plan de movilidad. Lo que sí podría rescatar algunas cosas muy buenas que funcionaron en Cuenca y tratar de implementar en otra ciudad, pero no podría ser una copia exacta porque cada ciudad se mueve diferente. ¿Dónde está la planificación de la ciudad? En un plan de movilidad. El plan de movilidad debería durar esa planificación 25, 30 años, ¿no? Entonces, debería durar, pero se va actualizando cada 10 años, ¿sí? Actualmente me encuentro haciendo el plan de movilidad de Otavalo y Otavalo en el plan de movilidad ya se plantea los ITS, ¿no? Incluso el sistema de transporte que tienen ellos ya tiene ITS, tienen el SAE, lo que se les está pidiendo es un sistema espejo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va en un plan de movilidad? Va las políticas a corto, mediano y largo plazo. Es como voy a planificar mi ciudad en corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, una de esas políticas son las ordenanzas. Por ejemplo, una ordenanza de que me determine que si yo voy a construir un centro comercial, tengo que hacer un estudio de tránsito, tengo que hacer ese estudio de tránsito prolongado hacia 30 años para saber que ese nuevo centro comercial, sí, cuántos parqueaderos necesita y que no me, digamos, dañe el tema de tránsito de una vía. ¿A qué me refiero? Yo construiría un centro comercial en una ciudad donde que no tenga esta ordenanza y en el futuro me va a congestionar, ¿sí? Y estos deberían pagar estos costos de congestión. ¿Por qué? Porque quien arregla las calles es el municipio, quien pone los semáforos es el municipio, ¿sí? Y yo voy a tener una carga extra de vehículos. Entonces, lo que se hace en otras ciudades es que esta planificación del transporte, que esos nuevos centros comerciales tengan que pagar mucho más por los costos de congestión, ¿no? Y aquí viene un tema importante, la planificación del transporte tiene que ir de la mano, como decía, no hay una sola arista. Yo no solo puedo enfocarme en transporte público, yo tengo que enfocarme en transporte no motorizado, tengo que enfocarme en micromovilidad, porque todos ellos son ciudadanos, ¿no? Todos ellos pagan un impuesto a la ciudad, ¿sí? Solo que ellos escogieron otro tipo de servicio de transporte. Tal vez lo escogieron la micromovilidad, tengo que darles esa opción, ¿sí? Es algo injusto de que yo haga el 80% de la infraestructura de transporte sea para vehículo privado, ¿sí? Y solo el 20 para transporte como bicicletas y caminar. Por ejemplo, yo invierto el 20% de infraestructura en una acera, ¿sí? Es algo totalmente injusto, pero el ciudadano a pie que está caminando también paga impuestos, también pagará sus predios, solo que él está optando por transporte no motorizado. Entonces, en este plan de movilidad viene esta planificación, ¿no? Por eso es importante que los planes de movilidad estén compuestos por equipos multidisciplinarios. ¿A qué me refiero? Cuando entré en el mundo de la movilidad, no es que solo exista ingenieros civiles o arquitectos, no, es un grupo multidisciplinario. Hay ingenieros automotrices dedicados a los vehículos, hay economistas dedicados a los costos de transporte, hay ingenieros electrónicos en la conectividad que se dedican al transporte, hay ingenieros civiles que se dedican a las vías, hay arquitectos a los espacios públicos, hay políticos para trazar las políticas de transporte. Entonces, ¿cómo se basa la planificación de transporte en una ciudad o en nuestras ciudades? Lo fundamental es el plan de movilidad que no sea solo de escritorio, sino que sea aplicable con el tiempo, porque no importa el alcalde que ingrese o las campañas políticas que se hagan, porque ese plan de movilidad tiene que ser seguido a lo largo de los años por el alcalde o la nueva administración o la administración actual que esté liderando la ciudad. Muy importante lo que menciona Jairo sobre la planificación de las ciudades. De hecho, esto es un tema bastante complejo, pues de hecho la planificación va a estar de la mano
de la autoridad, es decir, del alcalde, concejales, que estén de acuerdo en poder desarrollar un plan de movilidad que esté de acuerdo con la planificación de la ciudad también y que a su vez permita que la ciudadanía pueda adoptar no solamente diferentes o solamente o considerar solamente el vehículo como elemento principal de movilidad, sino también está la micromovilidad que bien menciona Jairo. Existen bicicletas, existen scooters eléctricos, existen incluso personas que deciden caminar. Incluso hay un concepto que alguna vez veía que es las ciudades de 15 minutos, ¿no? Y que de hecho Ujú. lo que han hecho es más bien los centros o la parte central de la ciudad hacerla hasta peatonal. Entonces, eso yo creo que resulta muchas veces bastante complejo romper en nuestros medios, ¿no? Porque mucha gente para movilizarse un ejemplo sencillo, a la panadería que está a 2 cuadras, se toma el tiempo de sacar el carro de su garaje, irse a la panadería, parquear en doble fila, realizar la compra y congestionar el tráfico. Pero ¿cómo cambiar el concepto no solamente a nivel de planificación? Porque a lo mejor el alcalde, los concejales pueden estar de acuerdo en realizar un plan, una planificación de transporte en las ciudades, pero después ahora, ¿cómo cambiar el chip en las personas? Porque hay ciudades, puse un ejemplo hace un momento, Valencia. Cuando fui la primera vez a Valencia, la calle principal de Valencia, la calle Colón, era totalmente diseñada para los vehículos. Pero en este momento la mitad de la vía está hecha para bicicletas y la otra parte para vehículos. Ahora, ¿qué pasaría si es que en nuestras ciudades se planifica algo parecido? Existiría una resistencia bastante alta quizás de la población y ahí viene el costo político para la autoridad, ¿no? Entonces, ¿cómo poder cambiar el chip de la gente también? Así es. Por ejemplo, uno con las personas que caminan no tienen infraestructura adecuada. Entonces, mal haría alguien en incentivar el uso de caminar, ¿no? Del transporte no motorizado, digamos, en este caso. Por eso decía que vivimos en una sociedad injusta donde el que tiene vehículo privado nos pide combustible subsidiado, nos pide una vía que esté asfaltada, ¿sí? Nos pide que esté señalizado, que esté semaforizado, encima que no exista este tipo de congestión, digámoslo así, y también contamina, ¿sí? Contamina y le damos prioridad al vehículo y encima lo que quiero que entiendan es que todo ese espacio público lo estamos pagando todos, no solo el que utiliza el vehículo privado, ¿no? Nuestros recursos de predios y todo para mantener esas vías, sí, están siendo utilizados en solo ese porcentaje pequeño de la población que se desplaza en vehículo privado, porque el índice de ocupación de un vehículo privado es 1.1, ¿no? En Ecuador. En algunas ciudades, el mejor de los casos, 1.2. Eso quiere decir que casi solo va el conductor. Ahora, ¿cómo voy a fomentar el transporte no motorizado si en una acera yo no tengo las mismas condiciones que en una vía para vehículos? Tengo, digamos, estas barreras arquitectónicas. Estoy caminando, veo un poste en media acera, ¿sí? Tal vez existe una alcantarilla mal salida, ¿sí? Entonces, no puedo tener la misma, digamos, divulgación, ¿no? Y decirle al ciudadano a pie o a un ciudadano de vehículo privado que es mejor andar por la vereda, sí, o es mejor cambiarse digamos, a un transporte no motorizado, a una bicicleta, si no tiene la infraestructura que le cuide a él también, sí, de no sufrir un siniestro de tránsito. Entonces, en este tema hay que trabajar desde varias aristas. Primero, tengo que tener todos esta infraestructura para estos medios de transporte, para poder fomentar estos medios de transporte. ¿Cómo peatonizo la ciudad? ¿Sí? Si yo tengo zonas atractoras, ¿a qué llamo yo zonas atractoras? Sí, tengo una zona atractora que puede ser un centro comercial o un parqueadero en el centro de la ciudad. Un parqueadero en el centro de la ciudad es una zona atractora de vehículos privados. ¿Qué quiere decir?
que yo voy a traer esos vehículos privados. ¿Por qué? Porque me están dando un lugar para parquear el vehículo. Ahora, ¿cómo puedo yo tener, cómo quiero yo peatonizar si no existe, digamos, en el centro de la ciudad una clasificación de parqueaderos? ¿A qué me refiero? A mí me da igual pagar o tiene el mismo valor de parquearme en el centro de la ciudad como fuera de la ciudad. Sí, si yo tengo un sistema de parqueo diferenciado donde me cueste más parquear en el centro de la ciudad, sí, y a un poco más afuera del centro de la ciudad, un costo menor, yo voy a preferir parquear fuera de la ciudad y voy a realizar mi otra etapa de viaje caminando. Entonces a esto se le llama multimodal, hacer que poco a poco estos usuarios de vehículo privado, por lo menos al centro de la ciudad, sí, vayan caminando, sí. Entonces hay sistemas como el parking and ride, que yo dejaría mi vehículo fuera de la zona de la ciudad, fuera del centro de la ciudad, y cogiera el transporte público que me lleva directo al centro de la ciudad, y con eso descongestiono el centro de la ciudad. Ahora también hay costos de congestión. ¿Qué quiere decir? Que a ciertas horas, como es en la avenida Rumiñahui en Quito, me lee la placa, se activa y pago un costo de 30 centavos, 40 centavos en los momentos de mayor congestión. No le estoy diciendo al usuario no ocupes la vía, le estoy diciendo ahora por el nivel de contaminación y el nivel de espacio público necesito, sí, que pagues un costo extra, ¿no? Por ocupar esta vía. Entonces, como decía, ¿cómo hacerle a este ciudadano que está arraigado en él la cultura del vehículo privado? Es paulatinamente haciéndole ver que el centro de la ciudad sí es un centro caminable, ¿no? No le estoy diciendo no ocupes tu vehículo privado, le estoy dando opciones, pero en una ciudad donde no tengo opciones y de vez en cuando haga un bici paseo y quiero que cambie la gente, esas cuestiones no funcionan. Tengo que trabajar todas las aristas para ir, digamos, humanizando la ciudad, ¿sí? Porque la ciudad no está humanizada, está enfocada en el vehículo privado, ¿no? Importante el término ir humanizando la ciudad. Es decir, que en este caso los ciudadanos son clave para los sistemas de transporte eficientes al elegir diferentes opciones sostenibles, participar en la planificación urbana y adoptar tecnologías que impulsen la movilidad, obviamente siempre y cuando existan las condiciones para ello. Y pasando de esto entonces a la siguiente parte, a la siguiente sección, el transporte público y la movilidad alternativa son opciones que se pueden tener o que se tienen en diferentes partes del mundo, pero en este caso el uso de bicicletas, de scooters, vehículos eléctricos, ¿consideras tú que son viables en el contexto ecuatoriano? Realmente sí. Sí, en los países que se han visto esta evolución, ¿no? Es donde el ciudadano se hace dueño, valga la redundancia, de la ciudad, ¿no? En nuestro contexto sí es factible, pero, como digo, mientras yo no tenga la infraestructura para este tipo de movilidad, yo no puedo obligarle al ciudadano a utilizarla porque es peligroso, ¿sí? No puedo hacerle que tenga este tipo de transporte o opte por este tipo de transporte. Yo no tengo vías segregadas para transporte no motorizado, ¿sí? Entonces, si no tengo para micromovilidad, no tengo vías segregadas, porque como digo y repito, y me gusta repetir esta frase, todos tenemos el mismo derecho. Hay una desigualdad donde el vehículo privado tienen todos los beneficios y tienen todos los derechos, mientras que el que pague impuestos también, sí, y tal vez utilice la bicicleta o simplemente camine, no tiene esos mismos derechos, ¿no? En Ecuador es muy factible este tipo, ¿no? de transporte, porque como digo, este tema de las ciudades de 15 minutos, el tema de llegar al centro en menos de 10 minutos en una bicicleta, son ciudades caminables y es muy factible que se tenga que hacer esto. Pero ¿dónde están esas políticas y cómo se tienen que implementar esas políticas y a qué tiempo se tienen que implementar? Está en el plan de movilidad. Es muy factible, es muy este tema muchas veces nos dicen es el clima, no es verdad, el transporte no motorizado, sí,
hasta en climas extremos funciona, ¿no? Entonces, no es verdad este tema de manejarnos, ¿sí? O que nos han hecho creer que no es factible un transporte no motorizado en la ciudad. Siempre nos enfocamos, los que planificamos transporte, en la pirámide de la movilidad, donde está el peatón, ¿sí? Luego está el transporte no motorizado, digamos, esta micromovilidad. Luego viene el transporte público. Al último de la pirámide tenemos al vehículo privado, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo en nuestras ciudades equivocadamente? Estamos cogiendo lo último de la pirámide como prioridad. Entonces, nuestra ciudad jamás va a estar planificada para el ser humano, va a estar planificada para el vehículo. Entonces, si es posible, siempre y cuando se cambie este paradigma de que la ciudad es, valga la redundancia, para los ciudadanos, ¿no? Y justamente eso se puede ver en diferentes países, ¿no? Y el primer efecto que se tiene es cuando tú vas a cruzar la calle y efectivamente sin semáforo y sin nada, en otros países los vehículos frenan para que el peatón cruce por el paso cebra. En nuestros países tenemos que hacer malabares para poder cruzar la vía y eso que estamos utilizando el paso cebra, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí debemos partir un proceso de educación bastante fuerte para que haya una transición no solamente ya a vehículos eléctricos, perdón, a scooters, uso de bicicletas, ya que quienes utilizan vehículos, podemos incluso hasta incluirnos, no muchas veces respetamos al peatón, ni siquiera respetamos el uso del paso cebra, peor aún alguien que está en un scooter, alguien que está en una moto, y lo que se ha hecho muy común, incluso los accidentes ahora en aquellos vehículos que utilizan para realizar delivery, que incluso invaden vías, no respetan a los peatones, no respetan los semáforos. Entonces creo que un tema de educación es bastante importante levantarlo también en el Ecuador. No sé qué piensas tú al respecto. Sí, realmente la educación es un hito fundamental. ¿Y por qué voy a esto? Porque me parece muy interesante acotar esto. Por ejemplo, cuando somos niños y estamos estudiando, por lo menos en nuestra época, y ahora también, a nadie nos han enseñado a ser peatones, ni a nadie nos enseñaron a hacer, digamos, el uso de un vehículo no motorizado, o como puede ser un scooter, o como puede ser una bicicleta. Aprendimos porque nos enseñó nuestro papá, un familiar o quien sea a ser peatón y también a ser digamos, a andar en bicicleta, porque es fundamental primero enseñar a un niño a ser peatón, sí, antes que enseñarle en su adolescencia tal vez a saber conducir o manejar. ¿Por qué? Porque yo cuando desde niño alguien me enseña, sí, por dónde debo de cruzar, yo ya no voy a cruzar por media calle. Sé que el paso cebra se respeta. Sé que este tema sé cómo usar la bicicleta, sé por dónde ir con bicicleta en una ciudad. Pues estos temas no nos enseñan y eso es educativo y es fundamental que nos enseñen. ¿Por qué? Porque cuando yo esté al otro lado, cuando ya sea conductor, digamos, sí, voy a recordar que primero era peatón y también y también ocupaba un transporte de bicicleta o un transporte no motorizado o un scooter. Entonces, ahora que estoy al otro lado como conductor, sé cómo debo ayudar a esas personas que son peatones ahora, porque primero me enseñaron a ser peatón, que es lo que no pasa en nuestro país, ¿no? No hay eso de enseñar a ser peatón. Lo que nos enseñan normalmente en una educación, en una unidad educativa, nos enseñan cuáles son las señales de tránsito, cuál es el paso cebra de manera general, pero no nos enseñan a ser peatones y es fundamental. Pasando a un ámbito que estamos ya conversando un poco en el tema de la educación, vamos a ver qué le falta al Ecuador. Es decir, el Ecuador tiene grandes retos en el tema de transporte y movilidad urbana. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales problemas que hace falta a nuestro país para tener ciudades mejor planificadas? Mira, uno de los principales problemas con lo que yo he lidiado es el tema político, ¿no? Cuando un político
de manera general piensa que sabe de transporte, ¿sí? Cuando el transporte es una ingeniería, cuando el transporte, la planificación es una ingeniería, ¿sí? Y realmente opina en base a ser usuario de un transporte privado como un vehículo privado. Opina desde esa perspectiva, pero no opina desde la planificación. Entonces tenemos este concepto de un político que da sus opiniones o en peores casos está a cargo hecho de instituciones de transporte en Ecuador. Ese es el principal inconveniente. El segundo inconveniente que he visto es que no tenemos data, ¿no? ¿A qué me refiero? Yo voy a poner un ejemplo. En la ciudad de Azogues, el reparto modal. Si yo pregunto a los planificadores de transporte el reparto modal en Azogues, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el porcentaje del 100% de los ciudadanos que se mueven en transporte público? ¿Cuántos se mueven en transporte privado? ¿Cuántos se mueven en transporte no motorizado? Si yo no tengo ese dato del 100% cómo se está moviendo la ciudad, yo no puedo planificar. ¿Por qué? Porque yo no sé cuál es el porcentaje de vehículo privado que están utilizando, cambiarles a transporte no motorizado. Sí, ¿cuáles son las medidas que tengo que hacer? Ese sería el segundo reto. El primero, el político, el segundo, que la falta de data, y el tercero, la falta de contratar estudios y proyectos para el desarrollo de una ciudad. ¿Sí? ¿A qué me refiero? El plan de movilidad, que es esencial, y ahí me tiene que decir el reparto modal y los demás temas, como por ejemplo la implementación de ITS, Intelligent Transport System, o sistemas inteligentes de transporte para una ciudad. Entonces yo vería que son los principales retos con las ciudades que me he topado, ¿no? Bastante importante, pues todo va dentro de la planificación y también de que, bueno, lo que se menciona al inicio, que el aspecto político es muy importante, pues de hecho los políticos deben entender que en este caso la movilidad no es solamente un elemento que debe priorizarse para ciertos sectores, como se ha hecho en algunas veces. Hemos visto en la ciudad que se ha priorizado a lo mejor el transporte público de taxis, camionetas, en darles más espacios, en darles cuadras enteras incluso, pero se ha dejado sin estacionamiento al vehículo privado, se ha dejado sin planificar la ciudad, no se tiene data en realidad para poder realizar esta planificación. Entonces creo que hace falta mucho en el Ecuador esta parte de la planificación. Es decir, que deben fomentarse iniciativas para que se encamine al país a una mejor movilidad. Entonces, aquí hay un elemento importante como resultado de todo esto. ¿Cuáles son los sectores más afectados por la falta de planificación en el transporte? Bien, es algo muy fundamental, digamos, este tipo de pregunta, porque los sectores, por lo general, más afectados son los lugares alejados donde no tienen transporte, ¿no? ¿Por qué? Porque un lugar alejado, por lo general, se conecta con transporte público, ¿no? Pero como priorizamos, digamos, toda el abarataje, digamos, de tanto de vías, de semáforos, de aceras y todo lo demás en un centro, un hipercentro de la ciudad. Entonces, los sectores más vulnerables son los más alejados. Y es algo ilógico porque ellos son los que más gastan en transporte, ¿no? Sí, cuando los que más gastan por temas de transporte deberían ser los ciudadanos que viven en el centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque a nosotros, digamos, me incluyo que vivimos en el centro de la ciudad, pagamos, digamos, relativamente menos por la inversión que se está haciendo en infraestructura, semáforos, eh, aceras y demás, comparado, digamos, con que no tienen accesibilidad a este tipo de transporte, los ciudadanos que viven fuera, por decir, unas parroquias rurales, y las personas que no van a tener acceso a un vehículo privado, que es la prioridad en nuestras ciudades, ¿no? Entonces, los sectores más vulnerables, aunque parezca ilógico, es las personas de bajos recursos, ¿no? Cuando debería ser lo contrario. Muy bien, Jairo, pues vamos a la última sección. Para ir cerrando, siempre es un placer conocer un poco más a los invitados, ¿no es cierto? ¿Cómo así nació este interés por la movilidad urbana? ¿Por qué
tan apasionante el tema? ¿Por qué se apasiona tanto en el tema, Jairo, durante su época de formación? Pues bien, yo en el primer inicio que tuve, me acuerdo que como me apasionó el tema, comencé a estudiar una maestría sobre ingeniería de transporte y en la mitad de esa maestría fui entendiendo que el transporte es una ingeniería, ¿no? La movilidad es una ingeniería, solo que en Ecuador no estaba bien divulgada. En ese entonces entré a trabajar en la Agencia Nacional de Tránsito como técnico y cuando entro a trabajar de técnico, digamos, en la Agencia Nacional de Tránsito fue el primer ingeniero automotriz y me gustó bastante porque logramos hacer un proyecto de vehículos de carga pesada que nos llegó una carta de que fuimos parte del cambio de la matriz productiva, ¿no? Que se estaban haciendo las vías, por ejemplo, de conectar Manaos y demás. Sí, entonces con Ecuador. Entonces me gustó bastante y desde ahí me apasionó y comencé a ver la ciudad de otra manera cuando caminaba. Posteriormente fui al municipio de Cuenca y justo estaban desarrollando el plan de movilidad. Sí, y fui parte también en algunos escenarios del plan de movilidad de Cuenca, que fue considerado uno de los mejores de Latinoamérica en su momento, y también desarrollaban el proyecto Tranvía. Y gracias a esos proyectos fui a estudiar a Corea, ITS, y gracias a eso mi mente se abrió, digamos, ¿no? Me apasionó tanto el transporte que comencé a ver todas las aristas. Cuando uno sale a la calle, yo ya comenzaba a ver cómo se movía la gente, qué tipo de semáforo tienen, qué tipo de vía tienen, qué tipo de vereda tienen, ¿sí? Y la satisfacción de poder ayudar a la gente, porque como les digo, la movilidad y en sí el transporte es un servicio en otros países, ¿no? Entonces, ver y ayudar a esa gente, porque a tener acceso a un transporte, algo tan fundamental que es desplazarse, me comenzó a apasionar. Desde ahí nace mi pasión, digamos, de este cambio que hubo desde una ingeniería automotriz, que yo pensé que no existía la ingeniería automotriz dentro de la movilidad cuando es un tema fundamental. Y cuando fui a estudiar a Hungría, hubo este doctorado en transporte e ingeniería de vehículos. Entonces fue mi combinación perfecta y aprendí mucho más de temas económicos, en temas, vi que siempre el tema de la movilidad está compuesto por equipos multidisciplinarios, como decía, economistas, ingenieros civiles, electrónicos, arquitectos, políticos, todos, cada uno con un enfoque específico, ¿no? Desde ahí nació mi pasión por el transporte a buscar incluso personas que se unan en Ecuador para poder tener una base sólida de estos temas de movilidad. Y un segundo aspecto fundamental que me gustó mucho es que si bien estuve parte de este proyecto Tranvía del Plan de Movilidad de Cuenca, también en los buses eléctricos, los trolebuses eléctricos de la ciudad de Quito, fui el asesor en ese tema, el asesor de transporte en la ciudad de Quito y después de 28 años logramos construir un nuevo trolebús porque el trolebús es hecho a medida para Quito. Entonces nos pasamos como 4 meses desarrollando y por suerte se dio este proyecto y la ciudad de Quito va a estar ya con estos nuevos trolebuses. Entonces es un tema que nos ha apasionado bastante, pero no solo temas muy complejos, sino también ahora como hacer el plan de movilidad de Otavalo, ver que tiene otras aristas. Entonces, en general, el tema surge desde que fui a trabajar y a hacer esta maestría en ingeniería de transporte, ¿no? Pues importante la experiencia y los proyectos que se encuentra liderando Jairo al momento. Eh, Finalmente quisiera cómo se puede, o más bien un consejo a las personas que ven la movilidad como también un área de investigación, un área en la cual podrían aportar a los jóvenes que están viendo este podcast, a las personas que están pues observando también que esta especialización y que esta área de la ciencia es bastante importante y que aporta mucho a la sociedad dentro del desarrollo de la misma. Bien, mi consejo sería, como me dijo alguna vez un profesor, la movilidad en sí es cambiante, ¿no? Nunca se van a solucionar los problemas de movilidad
por más que se pongan bicicletas y demás, voy a tener otro problema, como es en Holanda, por ejemplo, ¿no? En Holanda, la mayor cantidad de siniestros es ocasionado por las bicicletas y muertes por, digamos, siniestros de tránsito es por las bicicletas. ¿Qué quiere decir? Que siempre la movilidad es cambiante y se necesita jóvenes y personas que les apasione esto y comiencen a dedicarse. No importa si son ingenieros civiles, economistas, ingenieros en administración de empresas, políticos y demás, sino especializarse en un tema específico de la movilidad. Como les decía, yo, por ejemplo, sé de ITS, pero las conexiones, las redes y demás me puede explicar un ingeniero en telecomunicaciones, un ingeniero electrónico dedicado al tema del transporte, los sistemas de pago y demás, un economista dedicado a sistemas de transporte. ¿A qué quiero enfocarme? A todos los jóvenes que están estudiando y les gusta el transporte, es un área realmente muy amplia, que en Ecuador no ha sido explotada como en otros países, pero que es necesario que ellos comiencen a explotarla, ¿no? Si bien estas nuevas generaciones existen maestrías en transporte, es bueno que se especialicen en un tema específico basado en su primer background, que podría ser, como les decía, si es ingeniero electrónico, enfocarse en una maestría o enfocarse en temas de ITS, de la conexión de ITS, o en temas, si es un ingeniero informático, enfocarse en temas de ciberseguridad del transporte. Sí, entonces es un tema muy amplio el transporte. Sí, es un tema muy amplio que se necesita de todas las profesiones para tener un grupo consolidado y poder, digamos, seguir desarrollando nuevas investigaciones, ¿no? En este ámbito que es tan apasionante como la movilidad. Bueno, finalmente, Jairo, y de forma muy breve, ¿cómo se ve el futuro del transporte urbano, principalmente creo yo en el Ecuador, ¿no? Pues bien, acá, como digo, estamos en un tema de una transición de hace 10 años o 15 años de lo que pasaron otros países, ¿no? Pero sin embargo, por el tema de la globalización y el tema de acceder a información que tenemos actualmente, podemos hacer que esa evolución sea de manera más rápida, ¿no? Entonces, yo le veo al transporte público en Ecuador, el primer paso es ya la aplicación o el uso de estos ITS, ¿no? Porque si bien la tecnología, digamos, lo podíamos ver de hace 5 años como algo inalcanzable, ahora es un tema muy óptimo que se puede alcanzar. ¿Por qué? En nuestras manos tenemos, como les decía, el caso del Uber en Quito. Con un simple celular ya se puede hacer un sistema SAE, no tan complejo, pero ya se lo puede hacer. Y es algo increíble que como municipalidad de diferentes partes del Ecuador no se pueda tener un centro de control y sí una aplicación lo pueda hacer de manera rápida, ¿no? Y ágil. Entonces yo le veo de aquí al transporte público como el primer paso para poder hacer ese cambio de paradigma, la aplicación de ITS y la tecnología, que es porque es ahora precario, digamos, nuestro sistema de transporte público en la ciudad, ¿no? O en Ecuador en general. Sí, la falta de este uso. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones o las generaciones actuales utilizan el celular y es algo ilógico que en ese celular no se sepa sí, a qué horas va a tener programado su viaje, sí, cuando eso es un tema fundamental que todas las ciudades lo tienen, ¿no? Entonces yo le veo la evolución como la aplicación ya de los sistemas inteligentes de transporte y un uso normal, como ocurre en otros países, del tema de un celular, de programar viajes y demás. Bueno, muchas gracias Jairo por acompañarnos hoy y compartir la experiencia. Cabe recalcar que Jairo lidera también una empresa a nivel de Ecuador, ITS Ecuador, que está formado por muchos profesionales y que puede brindar este apoyo y esta cobertura y esta consultoría a diferentes áreas de quienes requieran, ¿no? Entonces, Jairo, nuevamente muchas gracias. Estoy seguro que todos nuestros oyentes tienen ahora una mejor perspectiva sobre el futuro del transporte y la movilidad. Siempre el tiempo es bastante corto y faltan muchas cosas por todavía seguir conversando. Esperemos que tengamos nuevamente otro espacio. Y a todos ustedes que nos escuchan, recuerden seguirnos en Instagram, TikTok como Tech Talk y también a las redes de GM7 Digital. No se olviden de descargar la app
para estar siempre conectados en lo mejor de la tecnología. Nos vemos el próximo episodio de Tech Talk, desde la innovación que nunca se detiene. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias.